retomar la clase, compañeros. El día anterior habíamos hablado de la asamblea, me recuerdo yo. No platicamos de todas las atribuciones de la asamblea, pero yo les platiqué de lo que era necesario para que se pudiera realizar una asamblea, ¿verdad? Les hablaba de asistencia en la cantidad necesaria de gente para poder considerar la asamblea válida, y es lo que se llama quórum. Entonces les hablé de un quórum que le llaman regular o normal, y es el quórum de cierta cantidad. Puede haber un par de asambleas que requieran un quórum más elevado. También les hice referencia de que las decisiones se toman por mayoría de votos de la asamblea reunida, pero hay dos casos que están ahí que se toman con una mayoría especial, ¿verdad? Y luego pasamos a hablar de lo que era el comité ejecutivo. Me recuerdo que les puse un problema en cuanto a la representación, ¿verdad?, del comité ejecutivo. Y entonces ya con lo que ustedes leyeron, un compañero ahí que hizo referencia, o compañera, no me recuerdo, digamos referencia al hecho de que el sindicato no puede nombrar mandatarios, porque no le puede delegar a otra persona que no sean los miembros del comité ejecutivo la representación del sindicato. Y digo una persona que sea ajena a los miembros del comité ejecutivo del sindicato, porque la representación la tienen todos. Y yo les hice referencia, si un sindicato tiene 9 directivos en el comité ejecutivo, los 9 tienen la representación. Es decir, que para un acto determinado tienen que estar presentes los 9. Por eso mismo la ley ahí refiere que la pueden delegar en una sola persona, ¿verdad? También todo eso está en el Código de Trabajo, en la parte del artículo 223. Platicamos también sobre el hecho de que, digamos, un sindicato haya sido autorizado o esté en el proceso no autorizado, sino en el momento que esté en el proceso de reconocimiento, se le ocurre a los fundadores del sindicato pedir ciertas cosas, y hicimos la reflexión sobre el artículo 217, ¿verdad? Y entonces vimos que ahí en ese artículo dice que no puede realizar ninguna actividad fuera de las que correspondan a cumplir los requerimientos que haya necesidad de que desarrollar para que les autoricen o les reconozcan el sindicato, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes que el ministerio pide que se celebre otra asamblea para que se nombre tal y tal cosa, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero eso es relativo al proceso administrativo de reconocimiento del sindicato. Fuera de eso no se puede hacer nada. Eso también lo hablamos. Y luego comentamos en su oportunidad qué sucedía si el sindicato en un momento dado le ponían muchos premios. Y yo les comentaba la idea, por lo menos lo que yo recomendaba era que se buscara la forma de presentar la papelería lo mejor planchadita posible para que hubiera menos premios, ¿verdad? Y en la medida en que se presentaran los premios, aunque fueran cosas que les dijera yo que uno considerara, digamos, improcedentes, si se podían cumplir, hacerlas, porque era una forma de agilizar el proceso de reconocimiento del sindicato, ¿verdad? Bueno, ya está reconocido el sindicato, y entonces ya una vez lo reconocieron, le autorizaron los estatutos y ordenaron su inscripción. Después de eso se hace la inscripción, el sindicato elige nueva junta directiva o nuevos miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Está ahí también. Y ese es el comité ejecutivo definitivo, porque el anterior era el que se llamaba provisional. Bueno, ya tenemos la vida de un sindicato, ¿verdad? Y entonces viene y dice qué actividades puede realizar el sindicato.
Y las actividades están en el artículo 214. Y por el otro lado, en el 225, dice las obligaciones que tiene el sindicato. Entonces yo quiero invitarlos, como son dos cosas de hacer, ¿verdad? De hacer del sindicato. El sindicato como persona jurídica. No veamos el sindicato como los directivos que están frente al sindicato como la persona jurídica. Y si alguien es parte del sindicato, no le cabe decir los del sindicato diciendo los que directivos, él también es del sindicato, ¿no? El sindicato es toda la unidad. Alguien los representa, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es de hacer de la persona del sindicato, yo quisiera que lean el artículo 214 y luego el 225. No que los lean de una forma así profunda, los lean de una manera somera para ver más o menos de qué cosas tiene un artículo y el otro. Y encontramos qué diferencia hay entre las actividades y las obligaciones, ¿verdad? Y bueno, entonces yo les voy a dar un poquito de tiempo y que el primero que tenga una idea, pues me avisa y empezamos la clase. Aquí los estoy esperando. ¿Será que no hay alguien que haya leído ya el artículo, compañero?
Licenciado, usted mencionaba las diferencias entre ambos artículos, ¿verdad? Sí, ¿qué diferencia encuentra usted? Por lo que yo leí, siento que el artículo 225 de las obligaciones es como que ellos dan, por decirle así, eh, dan todos los, también licenciado que tengo, o sea, dan un informe de todos los gastos que ellos realizan y de las actividades que hacen. Y en el caso de las actividades, es más que todo para beneficio de los trabajadores, todas las actividades que ellos puedan realizar. No sé, digamos, de que vamos a describir qué hay en una cosa y qué hay en otra, sino qué hay de diferencia de esencia entre unas y otras. Las del 214 con las del 225. ¿Qué diferencia de esencia hay ahí? Licenciado, disculpe. Quizá en el artículo 214 habla de las cosas que puede hacer un sindicato, pero en el artículo 225 son las que debe hacer obligatoriamente. Esa es una buena observación, ¿verdad? O sea, las del 214 son cuestiones potestativas. Puede hacerlas o no puede hacerlas. En el 225 no son cuestiones potestativas, son obligaciones que tiene que cumplir ante el Estado. Cuando uno, por ejemplo, está obligado a hacer una declaración, por ejemplo, de la SAT, no tiene la opción de decir si yo quiero la hago, si no quiero no la hago. Que si pasa el tiempo y toda la cuestión y se da cuenta que no la hizo, no solo lo multa, sino que de todos modos tiene que hacerla. Ese es el caso de las obligaciones, ¿verdad? ¿Qué otra diferencia encontramos ahí? Yo siento que cuando ustedes regresen a clases presenciales van a tener problemas porque van a tener que contestar preguntas, no es de escoger respuestas. Y yo siento que tienen que entrar a hacer análisis de todo lo que van aprendiendo, ¿verdad? En el caso del 214, son cuestiones internas del sindicato. Todas las cuestiones que hay posibilidad de hacer ahí son, digamos, actividades en beneficio de los afiliados del sindicato. O sea, es para lo interno del propio sindicato. En tanto que en las del 225 son cuestiones externas, ¿verdad? Es hacia el Estado. Yo les hago esta reflexión porque más adelante van a ver ustedes, digamos, de que el incumplimiento de ciertas cosas pues, puede dar lugar a Lick, perdone, buenas noches, perdón que lo interrumpa. Fíjese que sí habían compañeros que le querían comentar ahí lo de los artículos, estaban levantando la mano, pero me imagino que como usted nos comentaba el otro día, pues no podía observarlos. Entonces ellos estaban esperando pues que les autorizara a hablar. Dentro de ellos creo que estaba el compañero Milton y creo que había otra persona más que sí querían comentar. Entonces me imagino que por eso no pudieron comentar, que ellos estaban esperando que usted les autorizara el comentario, licenciado, nada más. Gracias por la información. Yo les he estado insistiendo, yo no miro el cuadro donde aparece la levantada de mano y las otras opciones, porque si le pongo el signo del ¿cómo se llama? El que me está dando la imagen aquí, prácticamente me desaparece la pantalla y yo no sé si a ustedes se les desaparece ahí también, ¿verdad? O sea, la diapositiva que tengo no me aparece. O sea, yo puedo ver eso, entonces miro todos los cuadros de los alumnos, pero no me aparece la presentación. Y entonces yo tengo el problema de que
Si yo hago eso, quito la presentación que les estoy sirviendo a ustedes, ¿verdad? Entonces, gracias por la aclaración, pero yo sí no veo cuando están levantando la mano o están... No, aquí conmigo traten de meterse de una vez. Disculpen que sea así, pues, pero el hecho es, como les digo, yo el sistema que tengo no me da chance a lo que, a ver, que alguien ni me esté escribiendo ni nada, solo, digamos, si yo cambio eso, de alguna manera quito la presentación, ¿verdad? Ese es el caso. Bueno, el tema es que les digo que digamos, es importante que tengamos la diferencia esa entre actividades y obligaciones, porque, digamos, cuando uno hace preguntas y todo, muchas veces los alumnos fácilmente las confunden o creen, digamos, llenar con, digamos, unas las otras, y no es así, ¿verdad? Tenemos que tener claro para qué sirven unas y qué función tienen y qué función tienen las otras, ¿verdad? Vayamos a los siguientes artículos. Tenemos ahí el artículo 232 y el 233. Se refieren a las instituciones de la fusión de sindicatos y la federación de sindicatos, que son actividades que pueden hacer en función de fortalecerse o de consolidarse los sindicatos, ¿verdad? Entonces, leamos esos dos artículos y busquemos qué diferencia hay entre una actitud y la otra. Y por favor, si alguien quiere hablar, de una vez hágalo, no espere que yo le dé luz verde, porque yo no miro acá eso. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo estaba verificando en los artículos de fusión de sindicatos en el 232 y la federación de sindicatos en el 233, y la primera diferencia que yo logré identificar entre ambos es la limitante de sindicatos que se tienen que solicitar para conformar el mismo. En el 232, la fusión de sindicatos nos dice que tienen que ser 2 como mínimo o más. Y en la federación o las confederaciones nos indica que como el mínimo tienen que ser 4 sindicatos para poder formar una federación. Sí, fíjense que les quiero contar de que eso que haber puesto 4, digamos, en el segundo caso, eso fue una cuestión, siento yo, un tanto caprichosa, porque antes estaba igual, o sea, en 2 o más sindicatos podían formar una federación, porque tal vez el mínimo, digamos, es importante, pero es más importante, digamos, el hecho de que deja abierto, ¿verdad? Entonces, se pueden funcionar 2 sindicatos, como se pueden fusionar 3 o 4, ¿verdad? Esa tal vez puede parecer una diferencia, pero no, en esencia no es una diferencia, ¿verdad? Que los comente, hay otras más ahí, ¿verdad? Licenciado, fíjese que en el artículo 232, en el segundo párrafo, menciona de que al momento en el que estos sindicatos hacen la fusión, inmediatamente tienen que ordenar la cancelación de sus inscripciones para que, pues, supongo, porque no conozco el tema, pero para formar una nueva personalidad jurídica. Y en el artículo 233 no lo menciona. Supongo que los sindicatos siguen manteniendo su personalidad jurídica con la que iniciaron. En esencia esa es la diferencia, porque en la fusión prácticamente desaparecen los sindicatos que se fusionan, ¿verdad? 2 sindicatos se fusionan y desaparecen, y se forma un tercero. En el caso de la federación, 2 sindicatos o más, 4 sindicatos o más, se integran para formar una asociación de sindicatos, ¿verdad? Ahí no dice así propiamente, pero eso es porque, digamos, más adelante refiere a las confederaciones y habla de 4 federaciones o más forman una confederación, ¿verdad? Licenciado. Sí.
Perdona que la interrumpa. Entonces, en la fusión, digamos, no se adhiere el uno al otro y queda con el nombre de uno de los dos, sino que es ya una entidad nueva. Es una entidad nueva. Tal vez lo que a veces, yo hago de reparo en esto para que nosotros tengamos clara la figura en el derecho laboral. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos visto que se han fusionado bancos, por decirles algo, normalmente un banco absorbe al otro, ¿verdad? Son raros los casos, por ejemplo, así como el GIT y Continental, que ahí mantuvieron los nombres de los dos bancos que se fusionaron. Pero normalmente en las fusiones casi siempre un banco está, digamos, absorbiendo al otro. Ahora, ¿por qué lo hacen así? Para evitarse todo el papeleo en el ámbito mercantil, ¿verdad? En el caso de las federaciones podríamos tomar como ejemplo también lo que fueron las cooperativas Micope, porque en algún momento cada lugar tenía como que una cooperativa determinada, pero como que cada uno iba alineado bajo algún reglamento, algún tipo de directrices. Pero cuando hicieron la fusión directamente como Micope, ya se volvieron una sola. No sé si podría ser también un ejemplo que se podría ser, pero recuérdese que las cooperativas tienen su propia ley, ¿va? O sea, hay su propia ley, entonces tienen sus propias reglas. No, en el caso de los sindicatos, nosotros debemos entender de que la federación es una asociación de sindicatos. Y de hecho, ahí no dice exactamente, pero tiene el mismo proceso de creación del sindicato. O sea, lo que vimos en constitución del sindicato, más o menos, la federación es una réplica de eso. Claro, con algunos cambios, ¿verdad? Pero en este caso, cada sindicato va a actuar como una persona, como en el caso cuando se está constituyendo el sindicato, cada uno de los afiliados, pues igual en la federación, cada sindicato va a actuar individualmente, ¿verdad? Para constituir una asociación. La idea es prácticamente organizar a los trabajadores de una manera masiva, ¿verdad? En la clase anterior alguien decía que no entendía cuál era la idea de constituir federaciones o confederaciones. Yo le decía algo simple. Digamos, si no tenemos la idea clara, porque de alguna manera hemos sido muy influidos por el individualismo que nos bombardea todos los días, entonces si no tenemos claro que el concepto de que la unión hace la fuerza, no entendemos la figura de la federación ni la confederación, ¿verdad? Porque cuando ustedes, por ejemplo, hacen una pequeña investigación de los inicios de los sindicatos, van a encontrar, por ejemplo, que a nivel sindical se mira se tiene como un triunfo el hecho de que en tal congreso se reunieron tantos sindicatos, que se formó una federación de tantas organizaciones sindicales. O sea, la pretensión es tener, mientras se tenga más organizaciones, pues se tiene más trabajadores integrados en un movimiento. ¿Qué pretensión tiene la federación o la confederación? Cuando se hace ahí dice que, por ejemplo, en el caso de los sindicatos que se fusionan, habla de sindicatos más o menos de la misma naturaleza. Y eso es plausible porque imaginen ustedes que se van a unir, se van a fusionar dos sindicatos y